Hola, ¿qué tal? Bienvenidos suscriptores a Aaron Fernando 8 Oficial y bienvenidos a Modo Selección. Hoy día miércoles 26, un día después de, de otra derrota más de nuestra selección peruana. Una derrota que duele, que nos marcó mucha impotencia. Ayer Perú perdió 1-0 en Venezuela, contra Venezuela, ¿no? Perdió de una manera insólita, una manera en la que nosotros no podemos en realidad criticar mucho del juego de Perú, porque creo que es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia. Ayer lo estábamos señalando en el en vivo, ayer señalamos bastante la actitud arbitral que tuvimos. Cristian García, el árbitro chileno, no tuvo de las mejores decisiones arbitrales ayer, pero sin lugar a dudas creo que la intención estuvo muy clara. La ventaja siempre tirarla para local, siempre nos perjudicó el árbitro chileno. Y, y esto en general habla de lo cojudo que somos como dirigentes, ¿no? Se supone, ¿no? Como dijo Paolo, somos unos cojudos, no nos puede arbitrar un chileno, no nos puede arbitrar un chileno, que sea un argentino, un uruguayo, un brasileño, ¿no? Y pues tiene razón, ¿no? Y eso, la verdad, es un jalón de orejas, sobre todo para Lozano, el presidente de la Federación Peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque al final y al cabo, más allá de que no le convenga la victoria de Venezuela o la victoria de Perú al seleccionado chileno, a lo que le importa realmente, no a todos los chilenos, pero al chileno promedio, es que le vaya mal a otro peruano. Siempre es así. Entonces, con Cristian García no fue la excepción. Ya nos había pasado antes con Bascuñán, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué estamos mencionando mucho el arbitraje? Porque fue perjudicial para el marcador, ¿no? Primero, el gol me parece que va a llegar a los 41 minutos, por ahí aproximadamente, de una jugada de penal. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se cobró el penal? Supuesto penal. Para mí no me queda claro. Yo no veo claramente el toque de Zambrano, porque es una jugada de Zambrano, ¿no? Es una jugada de Zambrano en la que aparentemente lo toca, pero el jugador Joseph Martínez, jugador que juega en algún equipo de la MLS, exagera, se tira demasiado. Pareciera como si fuera un doble de Neymar, ¿no? Se tira, cobra un penal, pero sin ir al VAR. Pese a las dudas, hubieron muchas dudas en esa jugada, no fueron a revisarla. No fue un claro penal, pero sin embargo lo cobraron. Galese no tuvo mucho que hacer, Rondón la tira bastante bien, el penal tira muy bien el penal, marcan el 1-0. Después ya en los minutos finales, en los 44, 45 por ahí, Perú iba a reaccionar, íbamos a tener rebeldía para jugar. Carrillo se acordó del buen extremo que era, porque ahorita es más volante, más enganche. Ya hablaremos más adelante de la alineación de Oscar Ibáñez. Entonces, dentro del recordatorio que tuvo en su mente Carrillo, dijo, bueno, Polo, en este partido no estás haciendo mucho, déjame a mí la banda. Avanzó, fue, mandó centro y la pelota le quedó a Brian Reina y a Paolo. Paolo se quedó parado, Brian Reina atacó el balón con la cabeza. Empatábamos el partido, todos los peruanos lo celebrábamos, gritamos el gol porque se notaba alguna reacción, se notaba actitud, que queríamos competir, queríamos ese repechaje. Pero después, insólitamente, nos anulan el gol. Y es una jugada que ha dado que hablar bastante, ¿no? No solamente aquí en Perú, creo que a nivel de todas las selecciones de Comebol, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, claramente Uruguay, ¿no? A todos, o sea, piensan lo mismo, ¿no? Piensan lo mismo, piensan que no fue lo suficientemente claro, no hay cámaras
que revelen claramente que hubo una mano de Brian Reina. En ningún momento la muestra. Me parece que fue más claro lo que pasó con Edison Flores en el partido pasado. Pero aquí, qué raro que no haya más cámaras, ¿no? Siempre la misma cámara. De nada te sirve tener una cámara que no se puedan ver las jugadas y tú como árbitro tomar, no, es mano clara. La verdad que es muy ridículo, muy insólito. Nos terminaron robando, no solo en la manera en que nos cobran un penal a nosotros, sino también en la manera en cómo nos quitan el gol, ¿no? Nos dio impotencia, el primer tiempo creo que estuvo muy parejo, por ahí y quizás nos costó los primeros minutos. Venezuela venía, Perú se intentaba defender y Perú después intentó manejar el juego. Creo que estamos todos de acuerdo que el mejor de la cancha fue Carrillo. Me parece que lo intentó mucho más porque ese era el intento de Oscar Ibáñez, que Carrillo sea el inventor de juego. Un juego que lamentablemente no acompañó a los demás compañeros o que los compañeros no supieron acompañar al juego de Carrillo porque este Carrillo podrá tener una nueva faceta, pero no es el mismo Carrillo con más velocidad. El partido necesitaba de velocidad y también de cambios. Los cambios también lo vamos a señalar más adelante porque me parece muy insólito, ¿no? Que Oscar Ibáñez solamente haya metido 3 cambios. Solo 3 cambios y en cambio Venezuela metió 5 cambios. Y mientras intentaba tratar de empatar el partido, en lo que significó casi todo el segundo tiempo, eh, ni siquiera pensó en tener a Trauco como alternativa, porque creo que la crítica también va para Marcos López. Marcos López, su fuerte nunca fue los centros, su fuerte fue el desborde, el llegar al área, pero nunca fue bueno centrando. Entonces por ahí se equivoca mucho Oscar Ibáñez, creo yo. Y no lo metió a Trauco, metieron a la Padula en los últimos 10 minutos, pero creo que todos estamos de acuerdo como en el pensar, ¿no? En cómo no consideró poner de repente a Luis Ramos, ¿no? Al menos intentar ser más peligrosos, ¿no? Y mientras nosotros intentábamos con los centros de Marcos López, ¿no? El juego que intentaba hacer Oscar Ibáñez, Batista, más viejo zorro, ¿no? Dijo, voy a meter un central más, voy a hacer línea de 5, me voy a guardar, voy a tirar el autobús. Lo tiró el autobús. Y nunca pudo ser peligroso Perú, realmente, quizás un remate de Paolo que tampoco hay una cámara clara que señale que fue mano del hombre de Venezuela. Entonces es difícil. Es difícil cuando no te perdón, que no te facilitan las cámaras, ¿no? Y, y dio mucha impotencia. Como repito, todo fue consecuencia de las malas decisiones arbitrales, impotencia, inexperiencia por ahí. Me parece que Oscar Ibáñez, en el sentir de que no le estaban arbitrando bien un partido, su reacción creo que fue muy tibia, ¿no? Creo que se quedó reclamando que vayan al VAR los últimos 5 o 6 minutos después de la jugada de Paolo con el tiro hacia el arco de Venezuela y hay algún bloqueo defensivo de Venezuela, ¿no? Pero bueno, ya está, chicos. Se perdió horrible. eh, Molesta perder así, molesta cuando la realidad interviene en el juego, ¿no? Me parece que eso no debería de pasar. Ya suficiente tenemos con lo que pasa en las calles. No sé si me estoy dejando de entender, ¿no? Pero que pasan ese tipo de inseguridades, de robos en la cancha, que siempre ha pasado, ¿no? Pero ahora se siente mucho más. Y además también hay mucho morbo, también, ¿no? Siempre se comentaba en esos últimos años, desde que PPK dio tal decisión, que prácticamente es como un mini clásico lo que se juega entre Venezuela y Perú. Pero bueno, vamos ahora a ver la alineación, a repasar más que todo cada nombre. También veremos la banca de suplentes y por ahí también mencionaremos mucho más en específico las jugadas que estaba mencionando hace unos minutos. Así que eso lo veremos a continuación. Y bueno chicos, aquí estamos con la formación de Perú, la formación que presentó Oscar Ibáñez ayer.
Tenían a Gales en el arco, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Tapia, Aquino, Carrillo, Reina, Brian Reina, ¿no? Paolo Guerrero y Andy Polo. Partamos, creo que desde el arco. Me parece que el momento de Gales en la selección pasa, me refiero al momento positivo que siempre nos hace, o sea, siempre nos representa bien Galese, siempre, es porque somos muy débiles sosteniendo el control de juego, ¿no? Entonces Galese, ante esa situación de juego que Perú no tiene, o le cuesta tener, ¿no? Galese intenta siempre defender el arco peruano. Tanto es así que el minuto 5 o 10 del partido, creo que por ahí, Garcés comete una acción de inexperiencia, ¿no? Básicamente el único barrito, el único error que tuvo Garcés en el partido fue que intentó hacer la cortina a Salomón Rondón, pero Salomón Rondón es un viejo zorro, y se lo quitó de encima. Gales intentó achicarle y se le fue larga. Zambrano fue a cubrir por si acaso, pero no terminó en nada más. Pero fue una de las jugadas que probablemente haya tenido mayor peligro de Venezuela, por un error propio nuestro, ¿no? Creo que es claro, ¿no? Y por ahí, bueno, después no pasó mucho más, ¿no? Me parece que Garcés ese error creo que estuvo bien. Dentro de lo que se pidió, creo que estuvo bien, ¿no? Quitando ese error, claro que sí. Después Zambrano me parece que ya Zambrano lo conoce todo el mundo, conocemos su juego de Zambrano, ¿no? La verdad que el árbitro fue un maldito, fue un maldito porque Salomón Rondón me parece que, no sé cómo explicarlo, pero pareciera que fue mucho más que Zambrano en este partido, porque Zambrano casi siempre es mucho más que los delanteros que van a competir en contra de él. Zambrano casi siempre se los come. Pero en esta ocasión no sé si tuvo un mejor juego Salomón Rondón o es que el árbitro siempre en todas se hacía de la vista gorda. Porque a Zambrano le pegaron en este partido varias veces. Fue al revés. Zambrano ya no pegó. Le pegaron a él más bien. Entonces, desde ahí ya es un desequilibrio, ¿no? Desequilibrio porque ahora tampoco es permitible que Zambrano pegue, ¿no? Me refiero a la manera en que es descarado que haya venezolanos que metan el codo, metan no sé qué, la mano y no lo vea el árbitro. Creo que es claro y es evidente lo que terminó pasando en la cancha, ¿no? Incluso a Paolo, ¿no? Más adelante en el partido, Yangel Herrera le mete un codazo. O sea, claramente nos estuvieron asaltando en ese partido, ¿no? Creo que no es difícil de verlo, ¿no? Creo que fue muy notable lo que pasó en la cancha. Después Advíncula, creo que Advíncula fue ah, un jugador que ya no es el mismo, que se le pide mucho de lo que hace en Boca, quizás en los minutos finales del segundo tiempo intentó mucho más. Su tiro clásico, que es con la pierna cambiada, lo intentó, pero después no fue mucho más, ¿no? Muy bajo lo de Advíncula, todavía es que no despierta. No sabemos si nunca va a despertar más ese juego que tenía en Perú, pero no me gustó mucho el partido de Advíncula. Marcos López creo que dentro de lo defensivo lo hizo bien, pero igual, para lo que es ofensivamente hablando, le costó mucho, ¿no? El centrar cada balón, la verdad no llegaban a ser muy buenos, ¿no? Los centros no tenían mucho peligro, eran muy pasados, no tenían mucho peligro. La verdad que Marcos López probablemente fue de los más bajitos en este partido. No fue de lo mejor en Perú, ¿no? Y esa fue la defensa que tuvimos ayer. Después en la mitad de la cancha, Tapia y Aquino, creo que la idea de Oscar Ibáñez era defender lo máximo posible, lo intentó y le salió bien el negocio, creo yo, ¿no? Defendimos bien. Cuando hubo que hacerlo, lo hicimos bien, porque el único gol que llega pues es de penal y un penal inventado. La verdad es así. Me gustó el juego de Aquino. Tapia por ahí creo que le sigue costando recordar cómo jugar con Perú. No me termina de llenar muy bien la idea de Tapia en la selección, pero ya veremos cómo se maneja el futuro y a lo mejor recuerda cómo jugar con Perú.
¿no? Casi siempre era uno de los líderes en el mediocampo, pero todavía le cuesta recordar. Bueno, Carrillo creo que fue el mejor, pero de alguna manera muy lenta el juego de Carrillo. Es bueno, sigue manteniendo su drible y todo, pero le falta tener más carrera, ¿no? Pero ahora, como vi en algunos podcasts, ¿no? Es una mezcla, lo que tenemos con Carrillo es una mezcla de elogio y odio, ¿no? Porque en su momento lo criticamos por decir muchas cosas y por estar jugando en un equipo de segunda de Arabia Saudita y que lamentablemente tuvieron que pasar 12 fechas o 13 más, ¿no? 13 fechas en la que Carrillo recién dijo voy a jugar en serio, me voy a ir con mi técnico Ramón Díaz a una liga más competitiva. Vamos a ir al Brasileirao, vamos a ir al Corinthians. Obviamente le llegó esa oportunidad, ¿no? No es que, ¿no? Porque el técnico lo quería, ¿no? Pero, ¿por qué no jugar antes en equipos más competitivos? ¿Por qué no empezar desde el inicio con ese Carrillo? ¿Por qué nos costó tenerlo de vuelta? ¿Por qué? ¿No? Siempre es importante pensar que este tipo de cosas pueden pasar, que nos pueden robar. Y pasó ayer. Pero si hubiésemos de repente ganado, si hubiésemos ganado de repente en su momento, en la era Reynoso, por ejemplo, a Venezuela 2-1, por ejemplo, o 1-0, con el gol de Yotun, de repente estaríamos mejor. Si hubiésemos ganado a Chile, por ejemplo, estaríamos mejor. Pero lo empatamos, lamentablemente. Después tenemos a Brian Reina, que creo que fue de lo mejor en el ataque de Perú. Me parece que Brian Reina y Carrillo fueron de los mejores. Él es el que mete el gol, ¿no? Y lamentablemente lo anulan su gol por quién sabe qué. Dicen que fue mano, la verdad yo para mí no es clara. Después está Andy Polo, que bueno, no trascendió tanto. Muy bajo Andy Polo. Me gustó mucho más Carrillo cuando cambió de sector ahí. Pero no mucho que comentar de Polo. Y de Pablo Guerrero creo que ya, por más de que quiera aguantar y ser el máximo representante con Perú, hoy la verdad es que los años le han dado en lo que más le duele, ¿no? Yo sé que le molesta perder a Paolo, yo sé que le molesta perder, yo sé que siempre comenta que ojalá que se vengan nuevas generaciones. Mira, yo creo que hay que mencionar que los peruanos en realidad sí somos agradecidos, ¿no? Solo que no sabemos expresar bien las palabras. Creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, en su momento elogiamos mucho a Paolo por lo que hizo en el Rusia 2018 o lo que hizo en la eliminatoria para ir a Rusia 2018, ¿no? El gran trabajo que hizo Gareca con Paolo fue extraordinario, espectacular, excelente. Pero después hubo un bajón futbolístico, un bajón muy notorio, en el que ya muchos comenzamos a ver quién sería el reemplazo de Guerrero. Ese reemplazo en su momento fue la Padula. Y la Padula hizo que no lo extrañemos tanto. Y no nos equivocamos. No se equivocó Gareca en su momento. Le salió muy bien en el juego de la Padula, ¿no? Conseguimos resultados importantes de visita también. Pero después nos encontramos en esta eliminatoria ya sin Gareca, en la que hemos pasado por tres técnicos y que nunca supieron realmente quién sería ese delantero. Como nunca lo encontraron, decidieron volver a mantener a Paolo. A algún Paolo que, bueno, venía de ser campeón con Liga de Quito, ¿no? Creo que fue en el 2023. Algún Paolo, pues, que la verdad le costaba mucho jugar, por ahí era inevitable, ¿no? Seguir extrañando a ese Paolo que siempre metía todo por la selección. Pero hoy ya no es ese Paolo. Por más que la intención está, porque tiene intención, es buena, es positiva. Pero al final del todo creo yo que es el técnico el más culpable de todo esto, ¿no? Ya sea Reynoso u Oscar Ibáñez, perdón, u Fossati, ¿no? Que lo terminaron poniendo y lo terminaron llamando, ¿no? Pero ese era un Paolo, pues, que no tenía un gran rendimiento, ¿no? Este Pablo Guerrero, por ejemplo, sí. Creo que Gorosito le dio mejores actitudes, ¿no? Pero sin embargo en la selección nunca fue suficiente. Solo fue importante contra Bolivia porque, bueno, Vizcarra era su compañero, ¿no? Y ya está. Pero después, en realidad, realmente nunca incomodó a Romo.
nunca le incomodó a Romo. Estuvo bien rodeado el arquero de Venezuela, Ángel, Ferraresi. La verdad no fuimos tan peligrosos, realmente. Nunca preocupamos tanto a Romo también, ¿no? Hay que ser claros en eso también, ¿no? Eh, por ahí, solo la única jugada importante que tuvimos fue con Brian Reina. Después, más claras creo que no, ¿no? Lo justo hubiese sido un empate, me parece, ¿no? Lo justo hubiese sido un empate. Pero bueno, me parece que el primer tiempo es el partido que realmente jugó Perú y lo hicimos. Creo que si hubiésemos empatado en el primer tiempo y si lo hicimos y nos robaron el gol, a lo mejor estaríamos hablando de otro resultado y de repente un segundo tiempo mucho más diferente, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de la banca de suplentes que teníamos y que solo metimos 3 cambios a continuación. Y bueno, aquí está la banca que presentó Oscar Ibáñez. Hay que recordar que sacó a Miguel Araujo, a Catel Cabellos, a Aldo Corso y por ahí creo que Jesús Castillo, ¿no? Bueno, se quedaron en la banca Gianluca Lapadula, Flores, Kevin Quevedo, Abraham Noriega, Miguel Trauco, Kenji Cabrera, Sergio Peña, Carlos Cáceres, Luis Ramos, Oliver Sone y Diego Enríquez. Jugadores que en su preferencia, ¿no? Oscar Ibáñez decidió pues tomar eh, a 3 jugadores, ¿no? Decidió tomar, o en todo caso meter a 3 jugadores de esta lista de banca que tenía disponible y prefirió poner a Gianluca Lapadula, prefirió poner a Edison Flores porque, bueno, a Edison Flores por alguna razón aparece y otras veces no aparece. Hoy, o en todo caso ayer en la noche, no apareció Flores. Y es porque en realidad también el juego de Perú no era eh, tan notable, ¿no? Siempre era más pelotazo, centro sin sentido, ¿no? Kevin Quevedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que Venezuela hizo 5 cambios, Oscar Ibáñez decidió tomar en atención solo 3 cambios, meter 3 cambios, lo cual me pareció muy raro, ¿no? Yo hubiese pensado, ¿no? Si vamos a jugar a los centros, mejor saco a López, meto a Miguel Trauco. Miguel Trauco se quedó en la banca. Cuando aún tenía posibilidad Oscar Ibáñez de meter cambios, y no lo hizo. Se dedicó más a reclamar que otra cosa. Y eso en realidad habla de la inexperiencia que tiene en estos partidos, ¿no? Entonces, mete a Gianluca Lapadula, mete a Edison Flores y Kevin Quevedo. Flores, lo de Flores no fue tan importante, no fue tan trascendental. A Flores lo único que se le requería es que aparezca con su gol. No apareció. Después no tiene tanto juego. Kevin Quevedo, más de lo mismo, se esperaba mucho más, terminó siendo mucha decepción. Eh, la verdad no sé si sirva mucho en la selección Kevin Quevedo. No ha demostrado realmente lo que viene jugando con Alianza. No sé si serán los nervios. O sea, también ha debutado recientemente. Y no es ese jugador que pensábamos. Después Gianluca Lapadula quizás está en su peor momento. No pensábamos que con Gianluca Lapadula íbamos a tener que gozar momentos muy dramáticos, aunque nada es perfecto, ¿no? Pero bueno, entró y a mí me quedó la duda de por qué no entró Miguel Trauco, por qué no entró de repente Luis Ramos para apoyar arriba, ¿no? No sé si sacar a Paolo o en todo caso en vez de Gianluca Lapadula meter a Luis Ramos. Creo que es el único delantero peruano a la actualidad que tiene mejor rendimiento afuera, para mí, ¿no? Incluso por ahí, ¿por qué no meter a Oliver Sone, por ejemplo, ¿no? Creo que Oliver Sone hubiese sido una gran alternativa, ¿no? Pero Oliver Sone no ha jugado en esta doble fecha. Y me parece bastante raro. Aunque igual otros dirán, no está jugando porque, bueno, no, tampoco está jugando tanto en el Burnley, en el equipo de la segunda división de Inglaterra. Puede ser eso, puede ser, pero siempre va a ser importante tenerlo a Sone jugando para Perú, ¿no? Me gustaría ver algún partido donde elijan a Sone por encima de Advíncula, por ejemplo, para ver realmente cómo funciona el juego de Perú. Pero en fin, gente, vamos a pasar a las jugadas polémicas. A continuación. Y aquí estamos con las jugadas polémicas del partido. Probablemente haya otras más,
pero estas son las opciones en las que, bueno, en una ocasión sí decidieron cobrar un penal que la verdad yo no veo claramente, o sea, por ahí algunos dicen que sí, Zambrano lo pisa o están cobrando el jaloneo, la verdad no es para mí penal, para mí no lo es, para mí no lo es, para mucha gente tampoco lo es. Así que por ahí pienso que exageró bastante el 17 de Venezuela, ¿no? Y después ya, como digo, el empate, bueno, que nosotros hacemos con Brian Reina, dicen que fue mano y solo mostraron una cámara. La verdad yo no veo de dónde sacan argumentos como para decir, mira, hemos visto la jugada y consideramos que hay mano. Nunca fueron a revisarla. Solo, bueno, perdón, sí la revisaron, pero eh, realmente nunca hubo una cámara clara. Nunca lo hubo. Nunca en realidad. Y en el penal, por ejemplo, de Venezuela, la verdad que tampoco lo revisaron, ¿no? Y encima, la verdad es muy dudoso. O sea, ni siquiera para mí es, solamente cobró penal y ya está. Nunca fueron a revisarla, nunca. La verdad que muy insólito lo que se vio ayer. De repente puede ser que me esté olvidando la jugada de Paolo que tiene, bueno, tiene dos jugadas Pablo. Una en la que lo jalonean, esa sí no creo que sea penal. Y la última que tuvimos en los últimos minutos del partido, esa sí creo que es discutible, ¿no? Pero tampoco hay cámaras. Qué raro que no hayan habido en este partido las cámaras que siempre deben haber para evitar ese tipo de discusiones. Pero nuevamente siempre nos terminan agarrando de Gil, de cojudos, ¿no? Como diría Paolo, año 2025. Eh, Increíble, increíble lo que se ha vivido ayer. Nos han robado de manera descarada. Le han robado a Oscar Ibáñez en medio de su incapacidad, capaz, porque es muy novicio, no tiene tanta experiencia. ¿No? A mí también me hubiera pasado lo mismo, o sea, no lo culpo a Ibáñez. Es parte de. El tiempo le hará sacar mucha más rebeldía, mucha más conchudez, si queremos decirlo, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Creo que el tiempo lo hará mejorar, ¿no? Capaz no en la selección, capaz más adelante en otro lugar. No lo sabemos. Solamente quedan cuatro partidos, chicos. Dos en casa, dos de visita. Pero bueno, vamos con la conclusión del video. Y bueno, aquí estamos con la conclusión del video, chicos. ¿Qué queréis que le diga? ¿O qué quieren que le diga? ¿No? La verdad es que me cuesta creer que todavía en estos años, ¿no? En este año 2025, a Perú le sigan robando, ¿no? Y no es, bueno, es normal eso en el fútbol. Aunque nos decepcione, lo critiquemos, nos moleste, pero es normal este tipo de acontecimientos. Siempre va a haber algún equipo que le va a robar al otro, ya sea porque el árbitro es un mal profesional, ya sea porque haya malas intenciones de por medio, ya sea porque el otro equipo en realidad pesa más de local y quieran facilitarle más las cosas, como lo que pasó ayer probablemente. ¿No? No solamente le pasa a Perú, por ejemplo, le pasó hace poco a Atlético de Madrid con el Real Madrid. Inventan una jugada polémica de la nada, cuando en realidad nunca tocó ese balón Julián Álvarez, nunca hubo ese doble toque, y tampoco hay un desvío claro, ¿no? La verdad es que ayer dentro del partido en general sí nos robaron. También jugó la inexperiencia, la desorganización, ¿no? Empezando desde la presidencia de la federación, ¿no? Empezando desde ahí, porque si se tenía ya en cuenta que el árbitro iba a ser chileno, nos hubiéramos puesto a gritar, a refutar y decir, pero ¿por qué árbitro chileno? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿por qué no me pones un argentino? Por qué no un brasileño? ¿No? ¿Por qué no un uruguayo? ¿Por qué? O incluso ecuatoriano. ¿Por qué? ¿No? No reaccionamos a tiempo. Y entiéndese la palabra también, no reaccionamos a tiempo en el sentido de que tuvieron que pasar 12 fechas o 13 fechas para recién reaccionar. No era ahora, era antes. No sé por qué tuvimos la facilidad de decirle que no a la renovación de Gareca. La verdad,
el peruano, o no sé cómo decirlo, pero por alguna razón la gente que tiene éxito nunca sabe valorar a las personas que estuvieron a su lado. Obviamente, la campaña exitosa de Perú que tuvo en la eliminatoria 2018 para ir a Rusia 2018, eh, la presidencia fue muy estable. Le dio todo lo que Gareca pedía, ¿no? Ahora no se me viene el nombre a la cabeza, por ejemplo, pero sé que también era el mismo presidente que en su momento estuvo en Juan Aurich. No me acuerdo ahorita. Pero tuvimos un gran ejemplo de cómo se hacían las cosas bien. Luego llega otro impresentable, como lo es Lozano, y tira todo esto bueno que hemos creado al piso y nos hace retroceder más, ¿no? Nos hace retroceder más. La verdad que todo eso es un escándalo, nació como un escándalo y termina en un escándalo, ¿no? Eh, no reaccionamos a tiempo, no supimos hacerlo, experimentamos demasiado con Reynoso, experimentamos mucho con Fossati y con técnicos que la verdad eran defensivos, ni siquiera eran atacantes. La verdad que es una vergüenza que otra vez estemos pasando por esto. Quedan 4 fechas. Vamos a jugar primero en junio contra Colombia de visita, un país que ya está clasificado, un país que quizás a nosotros nos tire buena onda o no nos tire buena onda, porque la última fecha la va a jugar con Venezuela. De repente hay un pacto de Caracas, y quizás, quién sabe, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que ese pacto solamente quede en la memoria con nosotros, ¿no? Eh, Néstor Lorenzo está ahí. Ojalá que recuerde que de Melgar salió, por ejemplo. Ojalá nos ayude, ¿no? Después nos tocará jugar contra Ecuador. Ojalá que también nos dé una mano. Después tocará jugar en Uruguay. Ojalá también nos puedan ayudar los uruguayos. Lo hicieron bien jugando en Bolivia, en La Paz. Lograron un empate. Y bueno, Paraguay, que seguramente estará clasificado. Ojalá que también nos termine dando una mano. Pero la verdad que ahorita casi o sea, es imposible que a Perú se le dé las cosas. Porque para eso no solo tenemos que sumar nosotros, sino de que Venezuela ya no sume más puntos. Y la verdad que con un empate le basta. Y la diferencia de gol también va a ser importante. Es increíble todo lo que ha venido pasando con nuestra selección, pero pinta para que sea una eliminatoria en la que el Perú se va a quedar nuevamente fuera. Y ni siquiera en esta ocasión siquiera raspar ese repechaje que muchos pensábamos que obtendríamos porque Perú siempre terminó en el quinto puesto. Qué desgracia que ahora ni siquiera estemos ahí y menos ahora en el puesto de repechaje. Pero nada, gente. Me toca cerrar este video de opinión. Eh, la verdad que a quién le gusta hacerse llegado por algo. A mí no me gusta. Pero igual, si quieres apoyar al canal, no está de más decir que me puedes apoyar con un like, algún pensamiento tuyo. Sería algo importante escuchar. Bueno, perdón, escuchar. Leerte en los comentarios, a saber qué piensas. De repente hay opiniones divididas. Ayer hubo opiniones divididas. Opiniones en las que decían que no nos robaron, jugamos mal, jugó mejor Venezuela, que fue superior supuestamente Venezuela a nosotros, cuando solo fue 1-0 y de penal, un penal inventado. La verdad que no sé. Los leo en los comentarios. Y bueno, gracias por apoyar el canal. Y bueno, conmigo será hasta en otro video, en otro video de modo selección. Y me despido con ustedes con un arriba Perú. Pase lo que pase. Nos vemos pronto y gracias por acompañarme en este video. Chau, chau.